para nosotros es importante la individualidad, es importante la familia, es importante el colectivo. Lo que es importante es la sociedad y es el otro, es la identificación en ese proyecto colectivo que nos hace juntarnos en estas plazas, darnos fuerza, reconocernos incluso como amigas y como amigos, como compañeros de un mismo proyecto. Y esto es un poco lo que venimos a decir esta tarde, porque en la Argentina lo que está en discusión es hacia dónde vamos y de qué manera hacerlo. Durante mucho tiempo se instaló un discurso profundamente individualista. Néstor Kirchner llegó a decir que incluso el neoliberalismo se había podido enfrentar en términos económicos y sociales, pero no lo había podido desmantelar en términos culturales. Porque el sentido común del egoísmo, del materialismo, de la frivolidad todavía habitaba en el corazón de muchas de nosotras y de nosotros. Y es cierto, porque el neoliberalismo, antes que nada, es un proyecto cultural que construye y modela la subjetividad de las personas. Es imposible construir una sociedad de desiguales, una sociedad con gente afuera, una sociedad injusta, si no se consigue que esa injusticia se naturalice como inevitable. Y entonces la derecha hace muchos años que viene trabajando en varios frentes a la vez para tratar de instalar esta lógica fatalista. Y de esa lógica surgió un proyecto popular de derecha que fue el que derrotamos en las elecciones del 2019. Un proyecto que tenía un objetivo claro, que era construir una república elitista, una república para pocos, inspirada en los valores del liberalismo de mercado, inspirada en la lógica de la codicia, de la hipercompetencia, del individualismo. Hasta hace muy poco ponían como ejemplo a Chile. Decían, miren Chile, ahí se puede invertir, ahí se puede progresar, y mientras estaba esa sanata, Chile explotaba por el aire, porque el pueblo chileno no podía ir a la universidad, el pueblo chileno curarse, el pueblo chileno no tenía la posibilidad de planificar su futuro y de concretarlo. Pero antes que Chile, se derrumbó también esa utopía neoliberal en la Argentina. Porque no pudieron cumplir con la promesa que habían traído. Ellos construyeron para armar una mayoría popular como la que lograron, una suerte de filosofía del cinismo. Por un lado nos decían que era la entrada al futuro, la incorporación de la Argentina al mundo, y por otro lado nos decían que venían a terminar con la pobreza. Ahora, ¿qué es lo que representamos nosotros? Nosotros creemos, por supuesto que creemos en la propiedad privada. Lo que pasa es que también creemos en la propiedad pública. Para nosotros la propiedad pública se tiene que defender con la misma pasión con la que ellos defienden o dicen defender la propiedad privada. Nosotros no estamos en contra del mercado, nosotros no estamos en contra de la ganancia, no estamos en contra del lucro, no estamos en contra del progreso. De lo que estamos en contra es de los monopolios, del abuso de posición dominante, del sálvese quien pueda, de la insensibilidad social. De eso sí que estamos en contra. Después vinieron con el discurso de la meritocracia y empezaron a decir, acá cada uno es responsable de la propia suerte, el Estado se retira y dejemos que todos con su esfuerzo progresen. Inclusive trataron de construir esa argumentación para pelear contra el gobierno anterior al de ellos. Y decían, no es verdad que te vaya bien porque hay políticas públicas. Cristina no te regala nada, vos te lo ganaste con tu esfuerzo. Y eso es relativamente cierto, porque el esfuerzo individual hay que reivindicarlo siempre. Sin esfuerzo no hay movilidad social y sin movilidad social no hay democracia social. Pero también es cierto que se necesita un Estado presente que con políticas activas proteja, estimule el crecimiento y cuide al que se cae. Porque con el discurso de la meritocracia empezaron a instalar la culpabilidad del que se había caído, la culpabilidad del excluido, la culpabilidad del pobre. Y entonces si te faltaba empleo era porque no te sabías adaptar. Si eras pobre era porque no eras lo suficientemente capaz como para reinventarte. Y empezaron de esa manera a trabajar también desde la filosofía del cinismo en la manipulación de la opinión pública. Y entonces vos, por ejemplo, si trabajabas en una empresa de reparto, tenías que estar contento porque eras gerente de vos mismo.
Y entonces no te estaban explotando, vos administrabas tu tiempo. ¿No es cierto? ¿Qué terminaron por construir? La naturalización de la precariedad laboral. Porque en realidad el modelo que ellos quieren es ese, es un modelo de trabajadores sin derechos. Un modelo donde solamente el fuerte es el que sobrevive y el resto se muere. Bueno, ahí tienen un punto de diferencia filosófico entre un proyecto y otro. Nosotros no creemos en el darwinismo social. Nosotros no creemos que la especie se supera y sobrevive a partir de la hipercompetencia y del sálvese quien pueda. Nosotros creemos en el progreso con inclusión social. El Estado tiene que ayudar al que emprende, es necesario el emprendedor. Por supuesto que sí. Pero si alguno comete un error o le pasa un mal paso, tiene una desgracia en la vida, también todos somos solidariamente responsables con esa persona. Porque ¿saben qué? La libertad que ellos pregonan es imposible ser vivida individualmente. La libertad, como la felicidad, se vive de manera colectiva o no se vive. Nadie puede ser feliz en un país donde hay infelices, donde hay pobreza, donde hay exclusión. Va todo muy equilibrado. Si vos movés el problema es que a esta derecha le apareció una derecha que está más a la derecha todavía. ¡Está loco! No les alcanzaba, perdieron las elecciones, no encontraron forma de explicar sus fracasos y les apareció un muchacho y un grupo de muchachos. ¡Payaso! ¡Es un payaso! Que los empezaron a correr. Ya era una suerte de bolsonarismo argentino, inspirados en Donald Trump. Falta el indio Sciussi, estamos todos tomando el Capitolio. Y en lugar de recuperar el equilibrio y de tratar de encontrar en la racionalidad un espacio para reflexionar, un espacio para construir ideas progresistas que ayuden al progreso social y económico, se dejaron llevar para ese lado. Y entonces, si nosotros pensábamos que había un Estado que tenía que intervenir para evitar que la gente se caiga o para evitar que cierren empresas, nos acusaban de comunistas. Son comunistas, decían. Y nosotros mirábamos y decíamos, pero ¿estamos poniendo en riesgo la propiedad privada o son ustedes los que estaban poniendo en riesgo la propiedad privada? Son autoritarios y son autócratas, pero ¿cómo? ¿Somos nosotros los que nombramos jueces por decreto o son ustedes los que nombraron jueces por decreto? Ahora, eso sí, corruptos no nos pudieron decir porque este gobierno no tiene una sola causa de corrupción. La cuestión es que ese giro hacia la ultraderecha está radicalizando las posiciones en un lugar que a mí me empieza a preocupar. Yo estoy seguro que a todos ustedes también. Porque por supuesto que se necesita una derecha racional, con sentido nacional, que contenga un sector de la sociedad que piensa distinto a nosotros. Siempre fue así y hasta incluso han sido protagonistas de etapas de desarrollo y de avance en la historia de la humanidad. Carlos Marx decía inclusive que el liberalismo y la burguesía representaban un salto en relación al feudalismo. Y buena parte de nuestras banderas también tienen parte de esa inspiración, porque nosotros reconocemos en la idea del Estado de Derecho, de la división de poderes, de la igualdad frente a la ley, puntos de encuentro con ese sector del pensamiento político. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que el concepto de libertad negativa, que es el concepto de libertad que desde la filosofía del derecho indica que el Estado no te puede decir qué hacer y qué no hacer. Desde la filosofía negativa es lo que nos permite, nos da la tranquilidad de que no va a venir un patrullero y nos va a llevar, nos va a secuestrar y nos va a torturar por formar parte de esta reunión. Desde ese lugar nosotros encontramos puntos de contacto con el liberalismo político, ¿cómo que no? Si eso permitió que los derechos individuales y los derechos políticos continuaran en una línea de expansión hacia los derechos sociales. El tema es que así como en algún momento las ideas políticas evolucionaron para ponerle un límite al poder del Estado, al poder absoluto, con el tiempo el poder cambió y se empezó a concentrar en los bancos, se empezó a concentrar
en los grandes terratenientes, se empezó a concentrar en los grandes industriales, se empezó a concentrar en un circuito propio. Y muchos incluso intelectuales norteamericanos, formados en una cultura liberal, empezaron a hablar de la necesidad de ponerle límites a este abuso de poder de la tiranía del mercado. Empezaron a plantear que en una democracia lo que te daba el poder eran los votos y no eran los dólares, y que se necesitaba construir un sistema social donde estén garantizadas las igualdades y las libertades de cada uno de nosotros independientemente de la posición social que nosotros tuviéramos. Porque hasta el propio liberalismo político identifica en la concentración económica un problema. En esa concentración excesiva se pierde la libertad y la felicidad de todos. Se deprime la demanda agregada. Las sociedades se vuelven más hostiles, nos volvemos más infelices. A nadie le conviene una sociedad fracturada, polarizada, deprimida. Y se empieza a poner en tela de juicio la idea de que el mercado podía ordenar todo. Naturalmente, el mercado no puede ordenar todo. Entonces se empezó a plantear la necesidad de construir otro estado, que es el estado de bienestar, que es lo que nosotros venimos a representar, que es la idea de que el Estado interviene para garantizar el crecimiento económico y la igualdad social. Es la idea que el Estado garantiza los derechos sociales de todas y de todos, independientemente de si fracasan o si aciertan. La idea de la democracia con sentido social es la que cuestiona la posibilidad de que el futuro de un niño esté condicionado por la familia en la cual nació. Esa idea es la que nos propone reflexionar acerca de la injusticia de que estas desigualdades se acumulen y que entonces las brechas sociales se vuelvan inalcanzables. Nadie puede ser feliz en una sociedad con este grado de desigualdad. Todos los indicadores que demuestran la felicidad en la gente o las problemáticas sociales corroboran que existe una correlación directa entre la desigualdad y ellos. A más desigualdad, más problemas sociales, más infelicidad. A más igualdad, más felicidad y más armonía, mejor calidad de vida. Entonces nuestro proyecto toma de esas banderas los principales motivos de acumulación, los principales motivos de lucha, los principales motivos de construcción de identidad. Nuestra identidad se construye de la mano del Estado de Derecho y de la mano del Estado de Bienestar. Nuestra identidad se construye desde la defensa de los valores republicanos y la defensa de los valores democráticos. Nosotros no decimos es el Estado o es el mercado, nosotros decimos es el Estado y es el mercado. Nosotros no decimos hay que exportar todo o hay que darle importancia al mercado interno. Hay que darle importancia al mercado interno porque la gente tiene que comer y hay que exportar porque necesitamos los dólares para crecer. Nosotros empezamos a plantear la necesidad de salir de esa dicotomía absurda, de ese antagonismo absurdo, de esa antinomia irreductible que impide a la Argentina poder desarrollarse. Fíjense qué paradójico. Nos acusaban a nosotros de ser populistas radicalizadores del discurso, queriendo decir que en realidad lo que estábamos buscando era enfrentar a la sociedad entre amigos y enemigos en función de antinomias irreductibles. Y resulta hoy que son ellos los que a partir de una suerte de fundamentalismo de mercado están planteando la inexistencia de un punto de equilibrio. Miren cómo es la vida. La derecha se radicalizó y termina siendo parte de un sistema insostenible. Y nosotros que venimos del campo nacional y popular somos los que les tendemos la mano a las argentinas y a los argentinos para construir el equilibrio que permite la patria liberada, la patria justa, la patria solidaria, la patria industrial, la patria inclusiva. Eso está en juego en estas elecciones. El modelo de país, el modelo de visión que tenemos sobre nuestro futuro, sobre lo que queremos para nuestros hijos o para nuestras hijas. Hoy estamos de acuerdo en que el próximo domingo 12 de septiembre
Este proyecto político tiene que movilizar no solamente personas, sino también ideas. Espero que estemos todos de acuerdo, porque la verdad es que necesitamos del esfuerzo de todas y de todos. Porque no peleamos solamente contra un partido político, peleamos contra un bloque de poder que tiene hacia su interior a los medios hegemónicos de comunicación, a los grandes bancos, a las grandes corporaciones. Y este proyecto político enfrenta el poder. Y si lo hace, tiene que construir poder popular, poder propio. Y entonces es muy importante que cada una de nosotras y de nosotros asuma ese compromiso. De verdad, compañeras y compañeros, necesitamos de todas y de todos para construir una mayoría social que permita garantizar un proyecto de desarrollo inclusivo, socialmente incluyente, ambientalmente sustentable y políticamente diverso. Empezamos el camino de la construcción de un proyecto que va a tener representación en el Congreso Nacional, pero que también más temprano que tarde va a tener una representación local para ganarle a Horacio Rodríguez Larreta la ciudad de Buenos Aires. Lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer de abajo hacia arriba. Lo vamos a hacer llevando esta discusión también al Estado local. Porque cuando hablamos de defender la propiedad pública y la propiedad privada, hablamos de hacer de Costa Salguero un gran parque público y no negocio inmobiliario. Porque cuando hablamos de reestructurar la deuda externa, así como hemos logrado empezar esa negociación horrible con los acreedores privados que tanto nos costó y tanto nos cuesta con los acreedores del Fondo Monetario Internacional, habrá que hacer lo mismo en la ciudad de Buenos Aires con la deuda que tomó Horacio Rodríguez Larreta de 500 millones de dólares a más de 3.000 millones de dólares. También será un objetivo nuestro, con dignidad y con soberanía, dar esa discusión. Y como hemos defendido la salud pública, y a ningún argentino le faltó un respirador o una cama de terapia intensiva, cuando este proyecto gane la ciudad, las enfermeras y los enfermeros van a cobrar como profesionales de la salud. Y hablan de educación. Les digo una cosa. La desinversión en educación del proyecto neoliberal que gobierna la ciudad de Buenos Aires hizo que año tras año se perdiera un punto de inversión educativa. Cuando este proyecto político gobierne la ciudad de Buenos Aires, la educación primaria va a ser obligatoria en su doble jornada para que los chicos pobres tengan las mismas oportunidades que los chicos de clase media. Y cuando este proyecto político también tome cuerpo en la ciudad, así como defendimos a la PYME con el REPRO, con el IFE y con la ATP, también va a haber un Estado presente que va a cubrir al comerciante, al industrial, porque la ciudad de Buenos Aires se tiene que poner al lado de la producción, del empleo y del comercio. ¿Y saben cómo lo vamos a hacer? Con las banderas que les decía recién. Yo vengo del alfonsinismo. Muchos de ustedes son peronistas de toda la vida. Y si les decía recién que pensamos construir un proyecto de país y un proyecto de ciudad, donde el Estado y el mercado se articulen para generar un círculo virtuoso de crecimiento y de distribución, vamos a tener que hacer lo mismo con las identidades populares. Los que venimos del alfonsinismo y los que vienen del peronismo juntos para levantar la bandera argentina, para recuperar el sentido de patria, para recuperar el sentido de solidaridad. Y lo vamos a hacer con la ley 1420 para garantizar una revolución educativa y garantizando el cumplimiento del 14 bis para que los trabajadores, los estudiantes, los empresarios, los obreros
Los radicales, los peronistas, las argentinas y los argentinos definan su futuro. A partir de ahora el futuro depende de nosotros.